Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tu cabaret. ¡Wow! Bienvenidos a este episodio tan especial. Es increíble que estemos haciendo esto porque pues nos tomó muchísimo tiempo, nos tomó mucho tiempo hacer el guión, hacer el texto de lo que ustedes ya saben que va a ser el episodio 11 y pues eso es el viaje a Alemania, básicamente. Recuerden que esa es la primera serie del podcast Traductología. Un podcast es de hacer series, ¿no? Entonces yo he hecho varias series, entonces hice la serie sobre mi tesis, que fue lo de Jano el Bifronte, hicimos una serie sobre autores, textos, comentarios, hicimos también unos episodios sobre como tal estudios de traducción, fue lo primero que se hizo. Entonces queremos hacer otras series, queremos hacer la serie de los países que nos escuchan. Entonces eso es que vamos a hablar de cada país. Así como decir, hemos venido hablando de Estados Unidos, de España, hoy vamos a hablar de Alemania, pues vamos a hablar de los otros países. El próximo que vamos a hacer es Austria, papá. El próximo que vamos a hacer es Austria, pero no podemos empezar a hacer a Austria si no hago Alemania. Yo les llevo anunciando a ustedes que les voy a contar el viaje a Alemania, pero desde hace cuánto. O sea, los capítulos de la primera serie de estudios de traducción se subieron por allá en 2021, ¿ok? Desde 2021 estoy intentando terminar esta serie, entonces por allá quedaron los episodios del 1 al 10, ¿sí? Que eso es lo que ustedes escucharon, ustedes vieron a esos episodios. Esa serie tendrá 12 episodios nada más, ¿sí? Vamos a resumir esos episodios nuevamente para que ustedes vayan y los busquen otra vez ahí en el contenido del podcast, aunque allí a veces aparecen un poco desordenadas allí las grabaciones, pero bueno, eso lo iremos ordenando también. De todas maneras, eso lo pueden encontrar allí. Está entonces el episodio 1, 2 y 3, ¿cierto? Después sigue episodio 4 y 5, después sigue episodio 6 y 7, después se subió el 8, el 9 y el 10. Ese es el orden en el que ustedes pueden encontrar esos contenidos allí. Esa es la serie de traductología. Lo primero que se hizo en este podcast, en este único podcast dedicado a la teoría y la práctica de traducción, para que vayan y revivan esos momentos, revivan esas ideas sobre teoría, sobre práctica de traducción, sobre los 12 años con Hitler, sobre Atrapados sin salida, One Flew East, One Flew West, One Flew Over the Cuckoo's Nest, que es la ilustración, la serie, la miniserie sobre pues la traducción de los bíblicos, ¿no? La traducción de los textos bíblicos, que eso pues fue Daniel, Isaías, Génesis, y en este momento estamos haciendo una sección de viajes que son entonces Estados Unidos, como ustedes ya lo saben, España, que fue el episodio 9 y 10, y pues Alemania será el episodio 11 y 12. Y eso concluye la primera serie de estudios de traducción que es de este podcast que se llama Traductología. Muy bien, vamos a empezar a hacer la lectura del episodio número 11 que se llama Tercera Parada, Los Imperios. Así se llama este episodio. Tercera parada porque como ustedes saben fuimos a Estados Unidos, España y ahora pues nuestra tercera parada será Alemania. Haremos 2 episodios acá en Alemania, haremos Los Imperios, es el episodio 11 que estamos haciendo en este momento. El siguiente episodio será los 16 estados federados. Claramente hablaremos de la división política de Alemania, de Mirko Drochman y de todo lo que hay allí. Así que primero que todo y antes que nada, willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen willkommen, bienvenue und welcome. Habíamos quedado en España. Dijimos que
La primera vez que había salido del país, había ido de Colombia a España para tomar un vuelo de conexión. En el aeropuerto de Barajas vimos un verso de Miguel Hernández junto a una representación de dos figuras abrazadas. Era la primera vez que veía que a las 7 de la noche no había oscurecido. La primera vez que veía eso. Si uno está en Colombia, a las 7 de la noche está oscuro en todas las regiones. En algunas regiones hace más calor, en otras más frío, pero el hecho es que aquí se pone oscuro por la noche. A las 7 p.m. ya no hay sol. Tenía 20 años cuando vi un sol incandescente y brillante a las 7 de la noche en el aeropuerto Barajas de la ciudad de Madrid. Y aquello me pareció asombroso. Para mí, el hecho de ver el sol a tal hora del día significaba ya no estar en Bogotá, estaba en otro lado diferente, otra cosa distinta de Colombia, otra cosa distinta de Latinoamérica, otra cosa definitivamente diferenciada de donde yo provenía. Se me antoja pensar que en este momento, se me antoja pensar que este momento fue mi primer contacto directo con lo otro, con lo distinto, etcétera. Es esta sensibilidad por lo otro una cualidad ideal de una persona que traduce. Alguien que traduce debería sentir un genuino interés por las culturas y las personas distintas a él. Porque eso hacen los traductores, trabajar con culturas distintas a la propia. En mi caso, esos son los espacios de habla germana. Vamos a empezar a hablar de esos espacios con Cabaret y con Santa Úrsula. Entonces, Cabaret es un musical del año 1972. Es un musical protagonizado por Liza Minnelli y Joel Grey. Los acontecimientos de esta producción ocurren durante una época de fantasía recurrente en el europeo moderno, Alemania antes de la toma del poder de los nazis, lo que en alemán se llama el Machtübernahme. La canción de apertura de esta producción se titula Willkommen, Bienvenue, Welcome y son respectivamente las correspondencias en alemán, francés e inglés para la palabra española bienvenidos, y es lo que yo cada vez que hago un programa les digo, siempre los recibo con ese saludo. En la tradición católica, por otro lado, existe una figura llamada Santa Úrsula. Literalmente su nombre quiere decir osita, de ursa, o de orso, ¿no? En italiano se dice orso, bueno, entonces Úrsula, osita. También se conoce como Úrsula de Colonia. ¿Y en dónde más, si no en Alemania, queda esta renombrada ciudad? En esta ciudad, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, están los restos de esta figura. Su historia aún vive en nuestra cultura. Úrsula y las 11.000 vírgenes quienes se negaron a tener relaciones con los hunos. Por esta leyenda, Cristóbal Colón nombrará a un grupo de islas en el Nuevo Mundo como las Islas Vírgenes, hoy parte de los Estados Unidos. Una de esas islas se llama Santo Tomás. Entonces de Santo Tomás es Candace Owens. Eso después les digo, eso después hablamos bien de Candace Owens, pero ella es de allá, de Santo Tomás. Muy bien. Con estos dos ejemplos vemos cómo Alemania, lo alemán, los espacios alemanes hacen parte de mis relatos, de mis recuerdos, de mis afectos, de las cosas que he leído. Espero que esto mismo sea lo que le suceda a los estudiantes de alemán en Colombia, que se imaginan el país alemán, que sueñan con ir a verlo con sus propios ojos, que esperan tal vez un futuro mejor en él. Los espacios de habla germana y su cultura se volverán una parte indisoluble de nuestra identidad. Gonzalo Arango y Julio Cortázar están de acuerdo en que no estamos de espaldas al occidente. Creemos que esto quiere decir que hacemos parte de la esfera judeocristiana y grecolatina de donde proviene una vertiente importante del acervo occidental. Sin duda, las naciones de Alemania y Colombia heredan a su manera una misma cultura occidental. Por lo tanto, es válido preguntarse qué tan distintas pueden llegar a ser nuestras culturas. Consideramos que la noción de tercer mundo implica un todo partido en tres. Colombia sigue siendo parte de ese todo que es el occidente, aun cuando esté en tercer lugar.
y Alemania estaría evidentemente en el primero, pero ambas naciones siguen siendo occidentales, herederas de tradiciones grecolatinas y judeocristianas. Autores como Taylor, Robinson, Kaikkonen, consignados en Otero, concuerdan en que el concepto de cultura ya no se restringe a la alta cultura, es decir, a la música académica, a la ópera, a la literatura, etcétera, sino que cultura es la totalidad de los diferentes ámbitos de la acción humana. Esto es, los acontecimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y el resto de habilidades que se integran en el hombre como miembro de la sociedad. Lo anterior quiere decir que a la hora de traducir no suponemos solamente una lengua, sino una cultura de llegada. Este podcast está más orientado a la difusión cultural de las realidades germanohablantes y no tanto a la difusión lingüística. La frase difusión lingüística quiere decir dar clases, es decir, explicarle al aprendiz fenómenos de la lengua alemana como tal. El docente intenta esto en vivo y en directo, donde se discuten explícitamente asuntos de gramática, léxico, sintaxis, semántica, fonética, etcétera, y de forma más bien tangencial se ven contenidos culturales. Los conocimientos de índole cultural también pueden adquirirse a partir de la lengua materna mediante la lectura y la escucha. Consideramos que esto complementa nuestra competencia oral y escrita en la lengua extranjera. No obstante, no pretendemos cubrir todo el espacio de habla alemana. Esta idea la tomamos de Otero también, ya que ella indica que tampoco pretende hacer esto en el espacio de habla hispana para los aprendices alemanes de castellano. Tarea titánica, me voy a limitar a contarles lo que he aprendido sobre Alemania hasta el día de hoy. Algunas cosas, pues lo que más me ha interesado, aquello que más captó mi atención. Al momento de hacer este episodio hemos cumplido 10 años de aprendizaje y enseñanza de alemán en Colombia y las experiencias han sido de todas características. Estamos a la fecha 18 de marzo y la graduación de ese pregrado en alemán será exactamente en un mes, el día 19 de abril. Ese día le voy a poder decir a la gente que soy profesional en lenguas, en alemán, en fin, que lo hago de forma profesional, porque no solamente me pagan por ello, que eso es lo que significa profesional, que uno recibe plata por el trabajo, sino que también estudié para eso. Y hice el C1 del Goethe, que es tan asustador, en fin. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es relatar el viaje a Alemania mediante referencias culturales. Veremos cine, música, literatura, ríos, ciudades, personajes, guerras, batallas y por supuesto hablaremos de las traducciones de estas realidades al español, de procedimientos, técnicas y métodos y estrategias de traducción. Siguiendo el camino que debemos seguir hablaremos de nacionalismo, de nacionalsocialismo, del Instituto Robert Koch, del COVID-19, ¿ok? Del COVID-19 en Alemania, de las 3G, getestet, geimpft und genesen, claro, de los 16 estados federados de Mirko Drochman, de Thomas Mann, la muerte en Venecia de Overbeck y su Germania, Italia, de la Lufthansa y Avianca de Sergio Bolaños, de Wolfgang Borchardt, de su poema naturalista de la invención de los alemanes, de un texto de Richard Wagner que se llama Was ist Deutsch, de las fusiones entre estados de Angela Merkel, del barrio polaco en Hildesheim, del castillo Sanssouci, de una película que se llama Was tun, wenn es brennt, de Lenguerque, de Dana García cuando era joven, de La otra raya del tigre, del Bruderkuss de Cuando las colegialas crecen, de Matías Matschke, de Til Schweiger, de Bastardo sin gloria, del cambio climático y las indulgencias, de Candace Owens, de Santa Úrsula y Santo Tomás, de Rammstein, del Jinete Dorado, de Augusto el Fuerte, de la propaganda marrón, de Brunovia de Leno, de las 95 tesis de Martín Lutero, del Thesen-Anschlag, de Max Weber, de Deirdre McCloskey, de Johann Sebastian Bach, del barrio de los compositores en Wiesbaden, de Conchita Otero, de una ciudad que se llama Alfeld, de Hamelin, de Bremen, de la diversidad lingüística en el país germano, de los tiempos que vamos corriendo, de los tiempos de la Torre de Babel, de los 12 años con Hitler, de los autores, de los textos y de los comentarios.
Hay quienes tienen la oportunidad de hacer un viaje a Alemania en la vida. Esta fue la mía. Ya hemos dicho que tenemos dos vías para llegar a Alemania, la vía de los imperios y la vía de los 16 estados federados. El episodio 11 será dedicado a los imperios y el episodio 12 a los estados federados. Algo que hemos dicho es que a la gente no hay que explicarle qué es el Tercer Reich. En general, la gente sabe que el Tercer Reich se refiere al nacionalsocialismo, a la Segunda Guerra Mundial, a los campos de concentración, a Ana Frank, a Dachau, Auschwitz. ¿Acaso sucede lo mismo con el segundo y el primer imperio? Consideramos que no. La cultura tiene una gran insistencia en hablar de los acontecimientos del nacionalsocialismo y no así en hablar de otros momentos de la historia de Alemania. Pregúntele a History Channel y vea lo que pasó en Tuluá, Colombia, donde la Escuela Militar Simón Bolívar hizo un supuesto evento de intercambio cultural con el país germano y los alumnos hicieron caricaturas de Adolf Hitler como si hicieran un cosplay de los Avengers. La República Federal de Alemania es mucho más que este episodio de 12 años de insistente recordación. Sin embargo, Colombia no va a destinar recursos a llevar a estos estudiantes a Europa para que vean a Alemania con sus propios ojos y puedan hacerse una idea de cómo es el mundo en sí y no como nos dicen que es. Lo cierto es que yo estoy haciendo eso, o sea, diciéndoles cómo es Alemania. Mi obra consiste en ver al país de Alemania a través del lente de mi propia individualidad. Por esa razón se hizo la salvedad. No pretendo abarcar todo el espacio de habla germana y saber todo de él. Más bien se trata de una invitación a investigar de manera autónoma y a la vez de una intención de enseñarles asuntos alemanes que no sean los de los nazis. Aunque también he hablado del tema, por supuesto. ¿Ustedes qué creen que fueron los 12 años con Hitler? Nuestro hilo rojo serán los imperios y los personajes. Por supuesto, también veremos ríos, ciudades y capitales. Hablaremos de algunas personalidades alemanas que vivieron en el primer imperio, en el segundo imperio, en el tercer imperio y de algunas otras que actualmente viven en la Alemania moderna. En la actual serie que estamos haciendo, el episodio 11 corresponde al primer imperio y el episodio número 12 será dedicado al segundo imperio. Para tratar los asuntos del tercer imperio y de la Alemania moderna, nos vamos a tomar un poquito más de tiempo, les digo. Nos toca pasar desde lo que se conoce en alemán como Die Völkerwanderung, en español y según el artículo de Wikipedia que no sirve para nada, eso se dice el periodo de las grandes migraciones o las invasiones bárbaras. Tan importante es esto que el teólogo católico alemán Alfons Fürst menciona que la ciudad de Estridón fue destruida de tal manera durante las invasiones bárbaras que hoy en día no es posible localizarla. El texto donde aparece la cita anterior se llama Jerónimo, ascetismo y ciencia en la antigüedad tardía. Ese Jerónimo es lo mismo que dijimos que es el mismo que dijimos que tenía el nombre sagrado. Una de las series de Diana Uribe en Historia del Mundo fue dedicada al país de Egipto. Allí ella menciona que la palabra jeroglífico quiere decir escritura sagrada. Como yo estoy a la moda, le pedí al chat GPT que me explicara la etimología del término. Le escribí así, explicar la etimología de jeroglífico. No le escribí, ¿puedes por favor explicar la etimología de jeroglífico? Pues porque eso es una máquina, eso no es una persona, no hay que pedir el favor. En todo caso, arrojo esto. La palabra jeroglífico proviene del griego hieroglíficos, que significa escritura sagrada o grabado sagrado. Esta palabra griega, a su vez, está compuesta por dos términos: hieros, que significa sagrado, y glyphein, que significa grabar o escribir. Los jeroglíficos eran un sistema de escritura utilizado por los antiguos egipcios que consistía en dibujos y símbolos que representaban objetos, seres vivos, ideas y sonidos. Los jeroglíficos eran considerados sagrados porque se utilizaban en textos religiosos y funerarios y eran empleados por los escribas y sacerdotes. Los jeroglíficos se escribían en papiro, piedra, madera y otros materiales y se utilizaban en inscripciones, monumentos, tumbas y objetos cotidianos. Durante mucho tiempo los jeroglíficos fueron un misterio para los estudiosos y el público en general, hasta que en el siglo XIX se descifraron gracias al trabajo del egiptólogo francés Jean-François, claramente Champollion, obviamente, muy bien. En fin, de lo anterior podemos desprender que el nombre propio Jerónimo se compone de los morfemas Jero y Nimo.
pues Hero, es sagrado, y Nimo, pues es nombre, ¿no? De ahí derivamos también sinónimo, antónimo, homónimo, etcétera. Por lo tanto, una persona que tiene el nombre Jerónimo tiene literalmente un nombre sagrado. Es interesante la idea de un nombre siendo sagrado. Esta idea habla del respeto hacia el nombre que al mismo tiempo es palabra y es letra. Alguien que mostró este respeto hacia el nombre que al mismo tiempo es palabra y es letra fue San Jerónimo, el del nombre sagrado. Nació en esa ciudad de Estridón de la cual Alphonse Furst decían que hoy en día ya no podemos saber dónde está. Esa es una de las cosas que nunca haré, saber en dónde quedaba la antigua ciudad de Estridón, porque simplemente no se sabe dónde queda. Ni siquiera el Internet y la inteligencia artificial, en alemán Künstliche Intelligenz, podrán resolverme esto. Según dicen, estaría quedando en algún lugar de la actual Croacia, pero pues bueno, o sea, por cierto, Diana Uribe hizo 5 episodios hablando de los Balcanes y también tenemos audiencia en Croacia, lo cual nos parece alucinante. Extendemos un saludo al país croata. En todo caso, San Jerónimo hizo la traducción de la Biblia del hebreo y del griego antiguo al latín. La traducción de la Biblia, del hebreo y del griego antiguo al latín. San Jerónimo es uno de los personajes invitados a este recorrido por las cuestiones alemanas, ya que San Jerónimo presencia las invasiones germanas. Como estamos en un clima planetario de corrección política donde no se puede o no se debe ofender al otro, entonces para que los espacios de habla alemana se sientan bien consigo mismos, el resto del planeta debe caer en el juego nominalista de cambiar el nombre para cambiar la cosa. Cambie usted el nombre y cambia la realidad. Se piensa de esta manera en la época actual que vamos corriendo y según se me presenta esto es un síntoma de la enfermedad dragón pulpo. Aquí ya hemos usado varias analogías para referirnos a lo mismo. La posmodernidad. El fuego del dragón de la posmodernidad. Los tentáculos posmodernos de este pulpo. Entiendo que una de las expresiones explícitas de la lectura de autores como Foucault, Lacan, Derrida y démosle por ahí es el asuntico de la corrección política en el lenguaje. Entonces, Wikipedia ya te va corrigiendo y te indica que en la investigación histórica moderna los diferentes idiomas europeos han renunciado al sustantivo invasiones y al adjetivo bárbaras, prefiriendo expresiones como migración de pueblos o periodo de migraciones. En alemán, Völkerwanderung, en inglés, Migration Period. Se torna de esta manera en un asunto de preferencia, de que nos gusta más una palabra que la otra. Sin embargo, los germanos invadieron a los romanos. Los germanos invadieron a los romanos, así le digamos Völkerwanderung o migración de pueblos o invasiones bárbaras o lo que ustedes quieran. Nos estamos refiriendo a la misma realidad. A esa realidad le vamos a decir aquí el encuentro entre los germanos y los romanos. De esto se desprende también que sus respectivas lenguas se encontrarán y tendrán que ver una con la otra. En el primer imperio vamos a ver personajes como Federico Nietzsche, Carlos Marx, Martín Lutero, Richard Wagner, Johann Sebastian Bach, los hermanos Grimm, algunos de los reyes como Federico el Sabio, Augusto el Fuerte, en fin, por supuesto veremos a Beethoven y su estrecha relación conmigo y la música. Luego iremos a los otros imperios, al segundo, al tercero, finalmente veremos la Alemania moderna, donde descubriremos los asuntos que rodean a estos personajes, algunos conocidos, otros no tanto. Personajes como pueden serlo Adolf Hitler, Otto Dietrich, Wolfgang Borchardt, Mirko Trochman, Thomas Mann, los futbolistas Thomas Müller, Kroos, Til Schweiger, Angela Merkel, Attila Hildmann, Rebecca Spröser, Dominic Wolf. Vamos a ver a escritores como Heinrich Böll, Hagelstange, Susskind, pues el del perfume. Iremos a ciudades como Hildesheim, Hannover, Celle, Wölfen, Alfeld, Amelin, Göttingen, Bremen, Los Burgos, Hamburgo, Wolfsburgo, Ortelsburgo, Luneburgo, Brunswick, Dresde, Leipzig, Essen, Düsseldorf, Colonia, Heilbronn, Thalheim, Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, Weimar, Berlín, Frankfurt, Wiesbaden, Maguncia,
Coblenza y muchos más lugares por los cuales pasé que ya no me acuerdo y que intento acordarme ahora. Hablaremos de batallas y guerras como la guerra franco-prusiana, la batalla de Voart, la batalla del Sarrebruck, cine, música y literatura, autores, textos y comentarios. Empezamos con un escrito del siglo XVII redactado por Martín Lutero sobre el tema de la traducción de la Biblia. En traductología hemos visto cómo por un lado Lutero colgó el 31 de octubre del año 1517 95 tesis redactadas en latín, donde criticó la perversa práctica de las indulgencias. Por otro lado, Lutero tradujo toda la Biblia del latín y del griego antiguo al alemán de la época. Esta traducción de la Biblia básicamente creó el idioma alemán. Vamos a leer una cita del artículo Del campo de batalla a la nación de la cultura, escrito por Ulrich Schwarz para la revista hamburguesa Spiegel. 400 años más tarde, Thomas Mann elogiaría a Lutero afirmando que su poderosa traducción de la Biblia había creado la lengua alemana. El alemán de Lutero no es un constructo falto de fuerzas y de estilo seco, sino que es creativo y cercano al pueblo. El reformador ha mirado en la boca del pueblo, como él mismo diría. La Biblia luterana es un hito en el desarrollo de la cultura nacional alemana. Traducción, obviamente mía, ¿no? Porque esto es un artículo de la revista Spiegel que está en alemán, ¿no? Muy bien. Exactamente, traducción por Marcel Forigua, que no sea insuficiente la repetición de quién es el que traduce las cosas, porque como veíamos en el episodio de Carolina Zanini y Judith Butler, en el sello editorial Paidos, donde aparece casi toda la obra de Judith Butler traducida al español, no se presenta información sobre quién ha hecho estas traducciones. Quizá esto nos dé una idea del lugar atribuido a la labor traductora, el lugar atribuido a la labor traductora en el sello editorial mencionado. Volviendo al fragmento del artículo, allí nos contaban que el autor de La muerte en Venecia, Thomas Mann, afirmaba que la traducción de la Biblia luterana había creado el idioma. Esto se puede decir desde un punto de vista secular, no religioso, ya que existe acuerdo en que el alemán contemporáneo debita una gran parte de sus expresiones y sus estructuras a la traducción que hiciera Lutero. Alguna vez alguien me preguntó si el alemán no tenía que ver con el latín. Es posible que exista esta noción entre las personas. Me refiero a la idea de que se crea que el alemán, al ser una lengua germana, no tenga relación con el latín. Pero esto es equivocado. El texto de Lutero que mencionamos sobre la traducción se llama naturalmente la circular sobre traducción del año 1530, de lo que en alemán dijimos aquí que se llamaba el Sendbrief von Dolmetschen. El término circular se lo robamos a Bolaños, ¿ok? Él es él el que usa la traducción circular sobre traducción para este texto de Lutero que se llama el Sendbrief von Dolmetschen, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver que el diccionario vamos a ver lo que nos indica el diccionario DVDs de la lengua alemana. Muy bien, ese diccionario se llama el Deutsches Wörterbuch der deutschen Sprache. Este diccionario es monolingüe, lo recomiendo para todo el estudiantado de habla de todo el estudiantado de alemán de habla española. Consideramos que es bueno habituarse a manipular diccionarios de tipo monolingüe cuando intentamos aprender una lengua, así sea muy difícil. ¿Ok? Según este diccionario, la definición de Sendbrief sería offener Brief. Allí observamos el adjetivo offen, que quiere decir abierto, por lo cual podríamos traducirlo por carta abierta. La palabra alemana Brief quiere decir carta, de género masculino, muy bien. Otra idea útil es consultar este término en diccionarios de español y corroborar su uso. Luego de hacer una breve búsqueda en Google podemos ver cómo la combinación carta abierta es de uso común para referirse a un tipo de mensaje destinado a una persona en particular, pero que es al mismo tiempo leído por un público más amplio. En esta carta se entiende cómo Lutero está en pugna con los papistas por tener la intención de escribir una versión de la Biblia alemanizada, alejándose del texto original, agregando palabras adicionales al texto alemán que no están necesariamente contenidas en el texto original. Y esto es lo que conocemos con el nombre de las 5 solas. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Solo por medio de la Escritura, solo por la fe, solo por la gracia, solo Cristo, solo la gloria de Dios. El problema de los papistas con Lutero es que él agrega la palabra alemana allein a su texto traducido.
Este problema lingüístico, junto con la mencionada práctica de pagar para salvarse, será una de las coyunturas que atice la protesta del norte de Europa en contra de la Iglesia Católica en Roma. Así que ahí ya podríamos hablar de un contacto de la lengua alemana con la latina. Sin embargo, este encuentro es muy posterior. Por un lado, en el año 2006, Diana Uribe hizo un programa de radio dedicado a Alemania con ocasión del Mundial de Fútbol de ese año, ya que fue este país el anfitrión del evento deportivo en aquella oportunidad. Allí ella menciona una historia relacionada con dos personajes. Arminio, en alemán, se dice que es Hermann, Arminio, Hermann y Varo Quintilio. Por otro lado, el periodista alemán Mirko Deutschmann publicó un episodio para el podcast Terra X, titulado Der Deutsche Wald. En español, El bosque alemán. Allí nos cuentan cómo el bosque es un símbolo de identidad para el alemán moderno, ya que fue en el siglo XIX cuando los románticos de la época se devolvieron hasta el tiempo de los germanos y los romanos, hasta el tiempo de los germanos y de los romanos, para recordar una batalla donde se fundara el mito de los germanos invencibles. Esa batalla se llama la batalla de Varo o la batalla de Arminio. Según la tradición, en el siglo I, unas legiones romanas son derrotadas por los germanos, liderados por Arminio en el bosque de Teutoburgo. Por eso la referencia al bosque, porque es en los bosques donde tiene lugar el triunfo germano. Esta batalla también se nombra por su líder, Arminio, en alemán, Hermann. Ese Arminio tiene una esposa que se llama Tusnelda, ¿sí? Y de cariño le dicen Tusi. Después les contamos bien qué será una Tusi, ¿ok? En la Alemania moderna. Muy importante hablar de una Tusi en la Alemania de hoy en día. No, no la droga Tusi B, no Tusi de la droga, sino una Tusi. Una Tusi en Alemania, es muy importante contarles que es una Tusi por allá en Alemania, eso después les digo. Al oír la noticia de la derrota, el emperador Augusto le reprochó al general romano diciéndole: Quintili vare, legiones rete. En español esto lo han traducido como: Varo, devuélveme mis legiones, give me a die Legionen zurück. Desde esa batalla podemos hablar de un encuentro entre germanos y romanos, encuentro que es claro en el influjo de carácter latino del vocabulario alemán. Esta situación va a propiciar la creación de una unidad política conocida como el Sacro Imperio Romano Germánico. Según un artículo de la Deutsche Welle, nada más el nombre de esta unidad política indica el problema de lo que los historiadores denominan die Deutsche Frage. En español, la cuestión alemana. ¿Cuál es la cuestión alemana? La cuestión de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Si a esto le decimos la cuestión colombiana, sería un poco lo mismo, pero diferente. La cuestión colombiana, la cuestión alemana. Lo mismo, pero distinto. Lo mismo, pero diferente. Distinto, pero lo mismo. ¿Ah? La tercera pregunta, la pregunta de hacia dónde vamos, puede caer fácilmente en el terreno de la futurología. Así que de eso no nos vamos a encargar, sin embargo nos parece relevante revisar el pasado para hacernos una idea de nuestra identidad, y eso es para alemanes y colombianos, europeos, latinoamericanos, asiáticos, africanos. Vamos a hacer un adelanto de lo que será el Segundo Imperio. Allí mencionaremos a Castellanos de Subiría, por ejemplo. Hemos hablado ya de la profesora Susana Castellanos de Subiría y su libro Amores Malditos del año 2010. Allí ella menciona el último encuentro entre Arthur Rimbaud y Paul Verlaine. Los dos poetas simbolistas se dieron cita una última vez para embriagarse y hacerlo de siempre a orillas de un río que se conoce con el nombre de Neckar. Es en el río Neckar donde ocurre el último canto del cisne de la tormentosa relación de estos célebres poetas. Ese río queda en el estado federado del Baden-Württemberg y fluye por ciudades como Heidelberg, Stuttgart, Heilbronn. Palabras más, palabras menos, ese río Neckar y las ciudades que recorre fue lo primero que yo vi de Alemania.
Según Castellanos, Rimbaud escribe un poema que se llama La resplandeciente victoria del Saarbrück, luego de que en el año de 1871 las tropas prusianas invadieran la ciudad del Saarbrück, en ese entonces francesa. Hoy en día el Saarbrück es la capital del estado federado que se llama el Sarre. Los prusianos se anexan esta ciudad en ese momento y otros territorios franceses a lo que va a ser el Segundo Imperio, también llamado el Imperio Alemán. La figura vinculada por antonomasia al Imperio Alemán es Otto von Bismarck, el canciller de hierro. De forma breve, se puede decir que el resultado de lo que se conoce como la Guerra Franco-Prusiana es la derrota de Francia ante los prusianos, con lo cual comienza la historia imperial de Alemania y todo lo que conlleva tener historia imperial: invasiones, colonización, desventajas para los pueblos al otro lado del imperio, etcétera. Por ejemplo, el actual país de Namibia cuenta una historia sobre la tardía colonización alemana. En Colombia se hicieron intentos también, ¿o ustedes qué creen que es la otra raya del tigre? De eso también vamos a hablar en el próximo episodio. También estaremos hablando de la escuela de Leipzig, de la Alemania occidental. Presentaremos algunos autores de teoría de traducción, de estas tendencias dedicadas a teorizar la traducción en los espacios alemanes. Creemos que esto es relevante para los aprendices de traducción. Sin embargo, esto lo veremos en el próximo y último episodio de esta serie que ya va llegando a su final. Así que este es el país de las indulgencias, este es el país del liderazgo con el cambio climático, este es el país del progresismo y de la socialdemocracia. No son solo la nación de los poetas y los pensadores como se presentan con gusto ante el mundo. Lo cierto es que Alemania es un rumor para Colombia y viceversa. ¿Cómo nos imaginan los alemanes a los colombianos? ¿Cómo se imaginan ellos que somos nosotros? ¿Se imaginan que somos muy diferentes de ellos? Probablemente. A ellos les sorprende que uno sepa cosas como qué es la primera comunión y qué es Asterix y Obelix. Se sorprenden que uno sepa qué es Asterix y Obelix. Se sorprenden que uno sepa qué es la primera comunión y preguntan con verdadero asombro: ¿Wissen die Colombianer das? Y ok, no juzgo este asombro. No juzgo este asombro como negativo, me parece apenas entendible porque ambos países están tan lejanos geográficamente uno del otro. Puede que haya una creciente identidad colombo-alemana reflejada en los hijos de parejas de ambas nacionalidades. Sin embargo, no es claro para un alemán qué es un colombiano y no es claro para un colombiano qué es un alemán. Por ahora acertamos a decir que un colombiano y un alemán son ambos occidentales, judeocristianos, son ambos grecolatinos, son ambos modernos, ambas identidades pertenecen a una misma esfera denominada el occidente, comúnmente repartida en tres mundos: el primero, el segundo y el tercero. Aun con la existencia de esta partición, seguimos siendo el mismo todo, donde los suscritos compartimos patrones culturales y costumbres de corte totalmente judeocristianos y grecolatinos. Patrones y costumbres judeocristianas y grecolatinas. Aun cuando Alemania sea primer mundo y nosotros seamos tercero, seguimos siendo el mismo occidente. Ambas naciones pertenecen a ese mismo occidente del cual escriben Cortázar y Arango, el occidente que la lectura de autores como Foucault, Lacan, Derrida, Guattari, Deleuze, etcétera, postula que ya no somos, que estamos más allá de él y de lo que se llamó la modernidad. Básicamente son estos autores quienes van a concebir tal cosa como la posmodernidad. Considero que es uno de los dragones que debe enfrentar el occidente actual. Todos los pueblos occidentales por igual peleando contra lo mismo: colombianos, alemanes, estadounidenses, canadienses, ingleses, todos unidos en contra de la posmodernidad derivada de la lectura de los autores mencionados. Dos frentes que ya han sido quemados por el fuego abrasador de este dragón son la libertad de expresión y los derechos humanos. Vamos a dar dos ejemplos concretos de esto en los espacios alemanes para el juicio de la audiencia. En cuanto a la libertad de expresión, me refiero puntualmente al hecho de que la posmodernidad promueve tal cosa como el lenguaje inclusivo en todas las esferas del occidente. La lengua alemana posee no solo dos géneros gramaticales posee la lengua alemana, sino tres. Es información de uso común la noción de que existen palabras masculinas, femeninas y neutrales en la lengua alemana. En español notamos que solo tenemos palabras masculinas y femeninas. Aun cuando una característica intrínseca de la lengua alemana sea el hecho de tener tres géneros gramaticales, los radicales de izquierda en Alemania promueven el uso del Gendersprache,
Gendersprache, con artículo femenino es la palabra alemana para el lenguaje inclusivo, así nada más, Gendersprache, literalmente, el lenguaje de género o el lenguaje inclusivo, como ustedes quieran. Es un juego posmoderno también, el hecho de que si le cambiamos el nombre a una cosa, esa cosa deja de ser esa cosa y pasa a ser otra cosa, como si no existiera la sinonimia. Así son los posmodernos, para ellos no hay sinonimia, y no hay antonimia, y no hay homonimia, ni absolutamente nada. No conocerían a ciencia cierta los fenómenos propios de la lengua que intentan reformar con el cuestionable uso del lenguaje inclusivo. Recordemos que en Colombia la X es una emisora y no es la reivindicación de la comunidad transgénero reflejada en la lengua española, ni mucho menos. Cuando quieran hablamos de Ignacio Bosque. Así que lo mismo que se ha venido a llamar el lenguaje inclusivo en los espacios de habla española se llama Gendersprache en alemán. Existe un verbo en alemán, gendern, y el verbo gendern quiere decir eso, tratar el lenguaje, tratar los textos y los discursos con ese lenguaje inclusivo. Hacer ese tratamiento del lenguaje inclusivo en los textos. Eso se llama gendern. Entonces uno tiene que preguntar, muss ich gendern? Muss ich gendern. Tiene uno que preguntarse en alemán, vaya. Exactamente el mismo fenómeno que ustedes ven que ocurre en español, pero allá en los espacios alemanes. Lo mismo, eso lo que quiere decir es que si acá llueve, allá no escampa. Les hablaremos de un personaje que aparece con toda la gala en este podcast sobre lengua tan dedicado a la nación de Alemania, Rebecca Sprosa. Yo sí puedo pronunciar bien su apellido a diferencia de los periodistas colombianos que son tan colombianos que solo hablan español colombiano y no se les ocurriría ni siquiera aprender al menos a pronunciar las palabras de otras lenguas del planeta como si no tuvieran que ver con ellas. En todo caso, les contaré quién es Sprosa, Rebecca Sprosa, ¿ya? Vista desde el lente de Marcel, que es casi tan bueno como cualquier otro lente. Eso espérenlo en el próximo episodio también. El segundo frente son los derechos humanos. Alemania se metió en Afganistán. Hace pocos años, el mundo vio la noticia de la retirada de los Estados Unidos de Afganistán, después de 21 años, hace 2 años, en 2021. También el ejército alemán había mandado tropas a Afganistán en ese entonces, de modo que uno veía las noticias de los soldados alemanes intentando volver a su casa a comer currywurst. Alemania es un proveedor de armas muy importante, es así de simple. Los alemanes no resisten la discusión de que su país suple a otros con estos productos. Es una pregunta de ética impresionantemente difícil, sensible es tema, me dijo una vez un alemán cuando le intenté tocar el asunto. Sin embargo, es así. Alemania se puede poner a callar sobre el tema todo lo que quiera, pero va a seguir siendo así. Esas armas del Medio Oriente y eso, muchas de esas armas son alemanas y decían que eso no se puede decir en voz alta. Así, ok, una cuestión ahí con la ofensa, con la corrección política, derivada de esas perspectivas de izquierda, liberal, en fin. Lo mismo, que no se puede ofender, no se puede uno estar ahí hablando de temas que son muy sensibles. Los alemanes también con sus sensibilidades, que uno no les puede decir eso. No les puede uno decir que ellos suplen el Medio Oriente con armas de una manera impresionante. Y en voz alta vamos a decir esto y muchas más cosas vamos a decir sobre el país de los poetas y de los pensadores. Esta fue la primera parte de este viaje / catarsis, ¿ok? Que estamos haciendo aquí. Lo próximo son los 16 estados federados. Ustedes ya conocen la conferencia, pero la vamos a volver a repasar con nuevos personajes, con nuevos lugares, con nuevas perspectivas sobre el país de Alemania. Como siempre, se han conectado a los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos y las culturas. Son los espacios de Alemania, de sus ciudades, de Hildesheim, de Celle, de Berlín, los espacios de sus imperios, de su historia, de su cultura, de su política, de la enseñanza y del aprendizaje de lenguas extranjeras, de la filología y de los idiomas, de la traductología, de los estudios de traducción, las técnicas, los métodos, las estrategias, los problemas de traducción, los autores que escriben sobre teoría y práctica de traducción, de Cabaret, Santa Úrsula de Colonia, las identidades, las culturas, la cultura alemana, la cultura colombiana, su base judeocristiana y grecolatina, de la difusión cultural, de la difusión lingüística, de la enseñanza y el aprendizaje de alemán en Colombia mediante la estrategia puntual de aprendizaje que es el mero acto de traducir, de la crítica a la inteligencia artificial, de las etimologías de San Jerónimo, de las traducciones de la Biblia de Martín Lutero, de Thomas Mann, el Baden-Württemberg, el municipio de Thalheim, desde la primera vez que conocí Europa y del acercamiento
entre el pueblo colombiano y el pueblo alemán que pretende ser este podcast. Traductología por Marcel Forigo en la ciudad de Bogotá. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Muchas gracias por la atención. Nos escuchamos pronto. Chao.